Hola, muy buenas tardes. Te invitamos a disfrutar de esta nueva edición de Negocios de Carne y Hueso 360, el programa, ya sabes, que te acompaña diariamente a lanzar o a hacer crecer tu negocio si eres empresario, emprendedor o autónomo. Y ya sabes también que estamos convencidos de que la formación adecuada y la información son las claves del éxito en todo negocio. Por eso, si eres el dueño de un negocio o empresa o quieres serlo, tienes que tener esa visión 360, y eso supone dominar todas las áreas que te vas a encontrar en el día a día. Me refiero a finanzas, fiscalidad, ventas, marketing digital, no digital, estrategia, validación, financiación, comunicación, todas esas que no te gustan también, porque solo conociéndolas sabrás cómo mejorarlas. Y para eso aquí cada día te traemos un tema concreto para que puedas aplicar desde hoy mismo en tu negocio. Y lo hacemos con los profesionales de los que mejor puedes aprender, empresarios y emprendedores con muchos años de experiencia a nuestras espaldas y que te mostramos todo aquello que no se aprende en ninguna universidad o escuela de negocios. Y hoy, como cada jueves, nuestro tema del día, vamos a seguir enamorando a inversores y financiadores. Vamos a seguir explicándote cómo financiar tu proyecto con fondos privados, y quiero recordarte que dependiendo de la fase en la que se encuentre, vas a tener que decidir qué tipo de financiador es el adecuado para ti. Una vez que resuelvas esa cuestión, que es lo que hemos ido viendo los últimos jueves, el siguiente paso será convencerle de que tú y tu proyecto merecéis la pena lo suficiente como para aflojar la pasta. Ahí es donde te la juegas, así que toca desplegar todas tus armas de seducción. Hemos pasado por las fases semilla, presemilla, semilla y early stage de tu proyecto. Hoy llegamos a la última, la fase de crecimiento, y tu objetivo será enamorar a tu financiador para que caiga rendido a tus pies. Te vamos a dar las 3 claves para lograrlo, así es que no te muevas porque vamos allá. ¡Comenzamos! Pues si has llegado hasta aquí es que tus resultados son positivos y por lo tanto o bien quieres seguir creciendo, te planteas incluso la posibilidad de que te compren. Sea como sea, llega el momento de buscar de nuevo fuentes de financiación. Tienes que saber que a medida que avanzas, tus socios van a ser cada vez más exigentes con los resultados y exigirán proyectos tremendamente profesionalizados. Se abren muchas posibilidades y te saldrán muchos pretendientes si lo has hecho bien, pero si no sabes cómo conquistarles, pasarán de largo. Ya sabes que obras son amores, pero no buenas razones. ¿Qué necesitas para ganarte su corazón? 3 claves que vamos a profundizar durante el programa. Tienes que cumplir las 6 características que debe de haber alcanzado todo proyecto en esta fase, que vamos a repasar. Tienes que conocer cuáles son las fuentes de financiación que más te convienen y tienes que saber cómo hablar el idioma de cada una de esas fuentes. Para explicarte cómo hacerlo, pues me acompañan mis colaboradores habituales, el gran Rodolfo Carpentier, fundador de Cardon Digital y socio y mentor del MBA del Empresario, y Miguel Moneo, CEO y cofundador en el MBA del Empresario, ambos inversores y business angel reconocidos y con mucha experiencia. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Marilo. Buenas tardes, Marilo. Pues nada, vamos a seguir enamorando a inversores, financiadores y a contarle a nuestros oyentes cuando llegan a esta fase de crecimiento de sus empresas cómo lo pueden hacer. Pero si os parece, vamos a empezar a repasar, a recordar cuáles son esas características principales para que la empresa tiene que tener para saber claramente que está en esta fase de crecimiento. Bueno, yo creo que tiene que haber ejecutado. Es decir, es ya es un momento en el que ya no se puede decir estoy empezando, no tengo nada, sino que llevo a lo mejor un año y medio, tengo que responder cómo he preparado mi plan de negocio, si lo he ejecutado bien, etcétera. Es decir, tengo que demostrar que sé ejecutar. Sí, yo creo que Rodolfo ha dicho, la clave son los resultados. Primero, el producto mínimo o servicio mínimo viable tiene que estar funcionando, tiene que estar vendiéndose y vendiéndose bien. Tenemos que demostrar que las acciones de marketing han funcionado y que el producto gusta y tiene posibilidad de escalar mucho.
Claro, aquí ya estamos en una fase en la que las ventas tienen que demostrarse, no suponerse, y tenemos que tener métricas muy claras de la escalabilidad del proyecto también, fundamental. Sí, sobre todo hay un tema que para mí es muy preocupante en las startups normalmente, y es que es una fase en la que tienden a explicar el por qué no han hecho las cosas que decían que iban a hacer. Y es lo peor que pueden hacer. Vale, o sea, eso ya no. O sea, ahora vamos a ver cómo tenemos que hablar o cómo tienen que enamorarnos en esa fase. Y ya empezamos a dar una de las claves. No empieces a contar lo que no has conseguido, ¿vale? Es importante. Pero vamos a tratar de identificar, es decir, ya tienen que tener ventas, a ver si se nos olvida algo. Ya tienen que tener ya tienen que estar escalando. Sí, ya tienen producto escalable, sin duda. Tienen que tener ya el producto escalable. Tienen que tener ventas crecientes. Eso es. Ahí hemos dado en la clave. Y un plan clarísimo de adquisición de recursos o de personal para poder ejecutar esa escalabilidad. O sea, eso no puede venir del aire. Importante aquí también entonces, Miguel, por lo que nos dices, que el equipo ya esté absolutamente claro y consolidado. Sí. Y las funciones y las áreas de cada miembro del equipo tienen que estar muy, muy bien integradas y bien explicadas, ¿cierto? Sí, y además parte del dinero seguramente sea para contratar otro equipo, bien sea de comercial o bien campañas de marketing. Para eso van a utilizar el dinero también, para poder escalar, claro. Vale, entonces vienen a buscarnos dinero para su fase de expansión y para seguir creciendo. Entonces, a partir de ahí, ya sabemos en la fase en la que están, y hay como 3 fuentes principales de financiadores a los que se puede acudir en esta fase. ¿Os parece que los vayamos repasando? ¿Cuáles son estos financiadores? Bueno, pues depende mucho del tipo de dinero que estés buscando, pero en general ya los business angels normalmente se quedan cortos, claro, y por lo tanto tienes que ir a VCs, es decir, a Venture Capital. El Venture Capital quiere que pruebes que tienes unas ventas crecientes, y por lo tanto tienes que estar vendiendo como mínimo entre 20 y 40.000 euros al mes y creciendo, si no te van a escuchar. Luego tienes, lógicamente, la posibilidad de un tipo de financiación a través de préstamos, tipo ya no en ISA, sino en una segunda fase, préstamos no bancarios, sino ahora, por ejemplo, se está moviendo mucho el mercado de lo que es deuda. Es decir, puedes conseguir deuda a buen plazo, con buenas condiciones, y que por lo tanto es relativamente fácil de consolidar, pero que te requiere tener un patrimonio mínimo para poder hablar con ellos. Esas son las dos así a primera vista, y luego lógicamente a nivel gubernamental hay en algunas áreas, sobre todo en crecimiento, donde puedes invertir o conseguir dinero también, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que efectivamente, tal y como las han enumerado Rodolfo, y yo creo que lo más importante es trazar esa ruta de financiación óptima en cada caso, porque cada empresa es distinta. Rodolfo hablaba de vender al menos 30 o 40.000 euros mensuales. Muchos Venture Capital te van a pedir incluso más, ¿no? Porque si tú al final valoras tu compañía en 7, 8, 10 millones, pues te van a decir, oye, pues con esto no me van a salir las cifras. Pero trazar esa hoja de ruta de financiación donde de aquí a 6 meses, 8 o 10 meses tengamos claro dónde vamos a pedir y qué vamos a pedir para tener la combinación óptima, porque muchas veces nos encabezonamos en que una ronda de financiación puede ser la mejor opción, puesto que puede ser quizás más rápida, y no hemos acudido a otras fuentes que quizás sean más rápidas a veces, y la combinación muchas veces suele ser la más efectiva. Así no dependes de un solo financiador. Creo que y además, como bien dices tú, Marilo, siempre hay que saber a quién le pides y cómo se lo pides. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Sí, sin duda, Miguel. Yo creo que en esta fase, como 3 grupos de financiadores principales, evidentemente, para financiaciones más rápidas puedes o debes tener como posibilidad acudir al banco, ¿vale? Los bancos siguen siendo esa posibilidad, pero en este caso, más que financiar la expansión o el crecimiento, quizá te tengas que apoyar en ellos en esta fase para financiar el circulante, que te va a permitir
aguantar a poder cerrar esa ronda con el Venture Capital o con el Private Equity al que nos queramos dirigir. Pero sí es cierto que hay que tener ese mapa de financiación con distintas alternativas. El banco siempre va a ser también esa posibilidad más rápida, como os digo. Y barata. El banco suele ser el capital más barato. Pero ojo, que ya lo hemos hablado muchas veces, cómo te diriges al banco. Para dirigirte al banco sí que tienes que tener ciertos números, pues tienes que tener un impuesto de sociedades. El banco te va a pedir, pues eso, que estés al día en tus cuentas, que tengas como mínimo un impuesto de sociedades publicado, por así decir, oficial, el del último ejercicio. Y ojo, porque el banco te va a pedir que ese impuesto de sociedades esté en positivo. Y lo que pasa a las empresas en esta fase es que no suelen tener un impuesto de sociedades en positivo, con lo cual se cierran directamente la opción del banco. Entonces, desde aquí siempre recordamos la importancia, desde el MBA del empresario también lo recordamos, ya lo sabéis, la importancia de que tu balance trates por todos los medios de que ese impuesto de sociedades ese primer año también se cierre en positivo. Porque es tu foto durante un año completo para poder acceder a financiación bancaria sin que tenga que sin que te tenga que cortar la cara, por así decir, el director del banco pidiéndote que avales, que avale tu padre, tu madre y tu abuela. Es que estamos en fase de crecimiento. Es que lo ha dicho Rodolfo, ya tienes que estar vendiendo y si no has pasado ya ese umbral de rentabilidad, mal vamos en general, vamos. Ojo, pero también los emprendedores ya sabéis que nos lo encontramos muy a menudo, que confunden muchas veces estar vendiendo con lo que es saber de un balance y con lo que es el deck que tienen que presentar a un VC, ¿no? Es decir, hay que tener todas las fotos perfectamente claras y tener buena foto para cada uno de esos financiadores. Y el banco que cada uno quiere una cosa distinta. Eso es. Porque una de las cosas que es muy curiosa es que tú puedes estar hablando con un VC y le estás diciendo, no, es que estoy a punto de break-even, y al VC el break-even le importa tres narices. Lo que quiere ver es crecimiento. Y sin embargo el banco quiere ver break-even. Entonces depende mucho a quién te dirijas. Sí, es muy curioso las grandes diferenciaciones, ¿no? El banco está contento con que tú tengas un beneficio de 8 o 10 mil euros, y el VC muchas veces te tiraría ese deck a la cara. Bueno, te lo tiraría, es que no te recibiría, porque no nos olvidemos que cuando vamos a pedir financiación, si la pedimos de manera errónea, son balas que hemos perdido normalmente. Y eso no revisan operaciones, nadie revisa operaciones. Cierto, y eso no se da cuenta el emprendedor hasta que ya viene ahogado de haber buscado financiación, de que le hayan cerrado un montón de puertas o de que le hayan dado financiación en malas condiciones. Recordamos aquí de nuevo que buscar, encontrar y acceder a financiación es un auténtico trabajo, es un trabajo en sí mismo que requiere de expertos, de especialistas. Lo que llevamos casi 20 y tantos años dedicándonos a esto lo sabemos, y cuando nos llegan los emprendedores, ¿verdad, Rodolfo, Miguel? Nos llegan en una fase en la que han tocado puertas, se las han cerrado y nos toca abrirlas o reabrirlas, y muchas veces nos lo ponen más difícil. Es mucho más difícil, claro. Eso es. Bueno, vamos a ver cómo enamoramos a cada uno de ellos, pues bueno, en función de esas necesidades. El banco ya lo hemos dicho, lo vamos a enamorar con un impuesto de sociedades en positivo, sí, ¿vale? Con los balances bien preparados, etcétera. Es más una foto que una realidad. Al final el banco lo que quiere es pasarle al área de préstamos un balance que acepten. Sí. Y eso es una foto fija, como tú dices, que no tiene nada que ver con la realidad muchas veces, cierto, pero que sin embargo es imprescindible para poder hablar con ellos. Vale, y si no sabes cómo cerrar tu ejercicio en positivo, o te vas al MBA del empresario o nos llamas, que te vamos a decir cómo se puede hacer eso, porque es fundamental para que tu negocio siga creciendo y expandiéndose. ¿Cómo enamoramos a un VC, a un Venture Capital, Rodolfo? Bueno, yo creo que en primer lugar una de las cosas que siempre digo es que hay que analizar muy bien con quién se va a hablar. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Hay que seguir sus páginas web, hay que saber en qué tipo de proyectos han invertido, saber si está invirtiendo en proyectos similares a los nuestros, y luego hacer un par de investigaciones con la gente en la que han invertido
para saber cómo se comportan como inversores. Cuando están dentro. Cuando están dentro, Qué si grande. son gente interesantes o no, y sobre todo, cuáles son las grandes preguntas que te han hecho antes de invertir contigo. Y eso un emprendedor se lo dice a otro sin más. Y lo que hay que hacer es aprovechar. Bueno. O sea, quiero decir, es que esto es oro puro, Rodolfo. Lo que has venido a decir es que primero hay que hacer los deberes, esa due diligence de si realmente quieres que este Venture Capital, vosotros decís VC, pero hay muchos oyentes Venture que igual Capital. le cuadran más Venture Capital, perdón. pero es muy, muy importante hacer esa due diligence, primero para no pedir al que no quieres, y si le quieres pedir, entérate cómo realmente te lo quiere dar, cómo quiere la documentación. Hay fondos de Venture Capital que hasta publican cómo quieren la documentación y en qué orden quieren el deck. O sea, pero sobre todo te enseña mucho el hablar con la gente en la que ya han invertido. En la que ya han invertido, eso es clave. ¿Cuáles serían las principales ventajas y los inconvenientes de elegir a un Venture Capital frente a otro? ¿Cómo distinguirlos? Bueno, yo creo que la clave está en saber cómo son de internacionales. Es decir, cuando una empresa está creciendo, llega un momento en que su ámbito de crecimiento se sale de España. Es decir, si tú estás levantando 1 millón, 2 millones, hasta 5 millones, lo puedes conseguir en España. Pero si llega un momento en que necesitas 25 o 30 millones, eso hay que sacarlo fuera de España. Entonces la clave está en tener una serie de VCs, o sea, Venture Capital, que hayan demostrado que cuando van a una ronda de 25 o 30 millones, ellos se posicionan, ponen los primeros 3 o 4 millones, pero te consiguen el resto con inversores internacionales. El lead manager, por decirlo de alguna manera, es el que lidera esa ronda, y muchos Venture Capital se conocen entre sí y van juntos y comparten riesgos. Claro, entonces es muy relevante saber toda esa información que se encuentra en Internet, que no hay que hacer nada difícil para encontrarlo y leer, porque al final estamos hablando que en estas fases estamos buscando 2, 3, 4, 5 millones por lo menos, porque si lo que queremos es explotar de crecimiento, bueno, estamos hablando de una empresa mucho mayor. Así que, de nuevo, es volver a hacer los deberes y encontrar ese buen lead manager que en algún momento se posicione en la próxima ronda y te lleve fuera. Pues es una clave muy importante. ¿Qué tienen que hacer nuestros emprendedores que estén en esta fase y quieren acudir a un Venture Capital? Yo creo que lo he explicado antes. O sea, lo primero que tienen que hacer es el due diligence, como lo ha explicado Miguel, en el cual primero vean por LinkedIn quiénes son sus interlocutores en cada una de las empresas. En cada una de esas empresas de VC sepan exactamente cuáles son el tipo de inversiones que hacen. Sí. Que hayan hablado con gente en la que han invertido y que hayan decidido. Para mí el caso lógico tiene que ser: estudias a 20 y te diriges a 5. Es decir, tienes que estudiar un mínimo de 20 para ver que realmente son, qué es lo que ofrecen, cómo son, dónde han invertido, etcétera, y de esos 20 escoger 5 en los cuales te quieres concentrar y conseguir que uno de los 5. Y otra de las cosas interesantes, y eso tiene que ver con el mundo de los negocios en general, es que la química funcione. O sea, cuando haces una presentación verás unos inversores que no te entienden demasiado y con los que tú no tienes realmente química, y otros con los que inmediatamente te entiendes. Claro. Hay que buscar... Apuesta por ellos, apuesta por ellos. Y no se te olvide además nunca que el VC, el Venture Capital, pone el dinero para multiplicar su dinero también. Claro. Porque esto es súper importante, porque muchas veces hay muchos emprendedores que discuten las valoraciones a las cuales quieren obtener fondos cuando realmente tienen Venture Capital interesados en su proyecto, y que realmente el Venture Capital son unos fondos donde particulares y otras personas físicas y jurídicas también han depositado su dinero para obtener una rentabilidad, asumiendo un riesgo. Entonces, rentabilidades que no van a invertir en tu proyecto si no les salen los números. No nos olvidemos. Está claro. Antes Rodolfo nos daba ya una pista de lo que no tienen que decir cuando estén delante del Venture Capital, que es cómo no he conseguido mis números. ¿Qué más no tienen que decir y qué tienen que decir cuando les tienen ya delante? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que hay que entender, y eso es un poco duro para el emprendedor, es que el VC lo que hace es estudiar el mercado.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en tu propio segmento de mercado, él sabe lo que está pasando, sabe quiénes son tus competidores, etcétera. Entonces, no vale ir y decir no tengo competencia, porque como la tengas, te acabas de equivocar de cabo a rabo. Eso no lo puedes decir. O sea, lo que tienes que hacer es conocer bien a tu competencia, nunca hablar mal de ellos, pero siempre decir por qué tú eres mejor. Muy bueno. Pues yo creo que con eso... Sí, ibas a... No, está perfecto, está perfecto. Pues yo creo que con eso nos vamos a quedar, lo que tienes que decir, lo que no tienes que decir, cómo enamorarles, porque nos quedamos sin tiempo de nuevo hasta mañana. Pero déjame que te recuerde que lo que te traemos aquí cada día es solo un pequeño aperitivo de lo que te encontrarás en el increíble El MBA del Empresario. Por eso, si quieres ampliar estos conocimientos, entra ahí en el mbadelempresario.com y descubre el único máster del mercado donde sales con una empresa funcionando y con financiación para tu proyecto, sí, con el paquete completo. Da igual la fase en que te encuentres o se encuentre tu negocio, te acompañamos paso a paso hasta donde quieras llegar. El límite solo lo pones tú y todo online, pero con tutores y mentores de carne y hueso que te acompañamos en todo el camino, adaptado a tus horarios de emprendedor, de dueño de negocio, tanto si ya lo eres como si quieres serlo, sin calendarios académicos ni horas fijas, para hacerlo a tu ritmo, desde cualquier sitio y a cualquier hora, y donde dominarás el 360 que todo dueño de negocio necesita para triunfar. Ya sabes, síguenos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube, El MBA del Empresario. Hasta mañana.